Estaba destinado a ser una noche de música, risas y diamantes. Pausa, pero antes de que el vals pudiera terminar, un invitado yacía muerto. Tono sombrío, mientras que otros vieron un trágico ataque cardíaco, la señorita Marple olía algo mucho más oscuro. Asesinato. Enfático, enmascarado por perfume, y, quizás, impulsado por joyas destrozadas. Tono misterioso. La noche de junio era la perfección en sí misma, con los últimos rayos dorados del sol colándose a través de las altas ventanas de Gossington Hall, lanzando patrones danzantes sobre el suelo de parquet pulido del salón de baile. Lady Dolly Bantry se encontraba en el centro de la habitación, las manos entrelazadas con satisfacción, mientras inspeccionaba los preparativos de lo que esperaba fuera el evento social de la temporada. «Oh, Jane, querida», exclamó, volviéndose hacia su compañera, quien se sentaba en silencio, observando desde una delicada silla estilo Luis XVI, cerca de las puertas francesas. «Creo que hemos logrado restaurar algo de la vieja magia de Gossington Hall». La señorita Jane Marple, cuyas agujas de tejer hacían clic suavemente mientras trabajaba en lo que parecía ser un botín azul pálido para bebé, sonrió calurosamente a su amiga. «De hecho, Dolly, el salón se ve bastante magnífico. Tu querido Arthur habría estado tan orgulloso de verlo restaurado a su antigua gloria». Tono nostálgico. Los ojos de Lady Bantry se humedecieron ligeramente ante la mención de su difunto esposo, pero se recuperó con rapidez. «Es precisamente por eso que quise revivir la tradición del baile benéfico de verano. Arthur siempre decía que Gossington Hall debía estar lleno de risas y música. Y ahora, con los fondos que recaudemos esta noche destinados a la nueva sala de niños en el Hospital Mucho Benham, creo que estamos honrando su memoria de la manera más adecuada posible». Pausa breve. El sonido de voces y pasos en el vestíbulo anunció la llegada de los primeros invitados. La señorita Marple guardó cuidadosamente su tejido en su bolso de mano y se levantó para pararse junto a su amiga. Desde la puerta, podían ver al mayordomo, Edward Shepling, vestido de etiqueta, organizando con eficiencia practicada la disposición de los abrigos y sombreros de alto copete. «Ah», dijo Lady Bantry, mirando hacia el pasillo. «Creo que ese es Sir Julian Frobisher. ¿Recuerdas que te lo mencioné, Jane? Es ese subastador teatral de Londres, todo un personaje, pero generoso hasta el extremo. Ha traído la tiara de diamantes más extraordinaria para el sorteo de esta noche». La señorita Marple observó al caballero mientras aparecía, su capa de noche ondeando dramáticamente a su paso. Sir Julian era, de hecho, una figura imponente, alto, elegante, con cabello plateado que reflejaba la luz del candelabro de cristal. Su risa, rica y resonante, parecía llenar todo el vestíbulo mientras saludaba a su anfitriona con elaborada cortesía. «Lady Bantry». Su voz se elevó con entusiasmo hasta el salón de baile. «¿Qué visión es usted esta noche? Y Gossington Hall, restaurado a su esplendor legítimo. Estoy absolutamente encantado». A medida que la noche avanzaba, la señorita Marple se dedicaba, en silencio, a observar y catalogar a los otros invitados conforme iban llegando. La señora Benanicia W.N., la joyera de sociedad londinense, era una mujer de unos 45 años, con ojos agudos e inteligentes, y un aire de energía nerviosa, evaluando mentalmente el valor de todo lo que veía. Tono inquisitivo. «Pensé que podríamos vender Gossington Hall», comentó a alguien. «Pero Sentin me convenció de que, con la gestión adecuada, la renovación podría pagarse sola. Y ha resultado ser cierto, todo ha quedado maravilloso». «Maravilloso». Cambio de tono. Otro invitado de mención fue el señor Miles S.S., el banquero. Un caballero pulcro, con la cautela de alguien habituado a tratar con las confidencias financieras de los demás. La señorita Marple notó cómo sus ojos seguían al señor Rigg durante toda la velada, y como ambos hombres intercambiaron varias conversaciones breves, en apariencia casuales, pero cargadas de una sutil tensión. Tono de sospecha. Al acercarse las 9 de la noche, hora en que debía comenzar el baile, la señorita Marple fue atraída hacia la sala de música. Aunque más pequeña que el salón principal, era igual de elegante, con su propia lámpara de araña de cristal y puertas francesas que daban a la terraza bañada por la luz de la luna. Se detuvo junto a uno de los paneles de la pared, notando que la veta de la madera no coincidía con los paneles vecinos. «Disculpe, señorita», dijo una voz detrás de ella. Se giró, y vio a un joven carpintero recogiendo sus herramientas en una esquina. «Oh, le pido disculpas», dijo la señorita Marple suavemente. No quise interrumpir su trabajo. El carpintero, un joven de rostro amable y manos encallecidas, negó con la cabeza. «No hay problema, señorita.
Solo terminaba unas reparaciones que el señor Rigg me pidió completar antes de la fiesta. Aunque debo decir que fue bastante específico con este panel. Quería que se hiciera, sin hacer preguntas. Antes de que la señorita Marple pudiera indagar más, escuchó la voz del señor Rigg en la puerta, aguda y con irritación. Thompson, pensé que había sido claro, todo debía estar terminado antes de que llegaran los invitados. El carpintero se sonrojó ligeramente, pero continuó recogiendo sus herramientas con manos firmes. Casi termino, señor Rigg. Solo asegurando el último ajuste del panel. Asegúrese de que así sea, respondió Rigg secamente. Luego notó a la señorita Marple y su actitud cambió. Señorita Marple, espero que los preparativos hayan sido de su agrado. Lady Bantry ha estado particularmente atenta a cada detalle. Todo se ve encantador, señor Rigg, respondió ella con una sonrisa suave. Aunque no pude evitar admirar su atención a los detalles históricos. Este trabajo de panelado debió requerir una habilidad considerable para imitar la artesanía original. Algo cruzó fugazmente el rostro de Rigg, demasiado rápido para que la señorita Marple pudiera interpretarlo. Sí, bueno, mantener estas casas antiguas requiere vigilancia constante. Si me disculpa, debo revisar otros detalles. Cuando Rigg se marchó, la señorita Marple se demoró un momento más, sus agudos ojos registrando señales sutiles de un trabajo apresurado y alteraciones recientes. El aroma de la madera recién barnizada persistía en el aire, y notó varias pequeñas virutas que habían escapado a la limpieza del carpintero. Pausa reflexiva. El sonido de la orquesta afinando sus instrumentos la llevó de nuevo al salón de baile, donde Lady Bantry realizaba los preparativos finales para el entretenimiento. La tiara de diamantes, en su estuche cerrado, descansaba con protagonismo sobre una mesa lateral, atrayendo miradas de admiración de todos los invitados. Damas y caballeros, anunció Lady Bantry cuando el reloj marcó las 9, bienvenidos al baile benéfico de verano de Gossington Hall. Comencemos esta noche de celebración con un vals, como dicta la tradición. Tono ceremonial, suave y alegre. Los candelabros se atenuaron hasta un resplandor romántico, y la orquesta comenzó a tocar las notas iniciales de un vals de Strauss. La señorita Marple observó con placer sereno cómo las parejas tomaban posición sobre el suelo pulido, los vestidos de las damas creando un caleidoscopio de color bajo la luz tenue. Sir Julian Frobisher, imponente en su atuendo de noche, acababa de tomar su posición con la señora Dobleregaene, cuando la señorita Marple notó algo peculiar. Tono curioso. El aroma habitual de la colonia de sándalo que solía acompañar a los distinguidos subastadores, parecía distinto esta noche. Una fragancia fresca y dulce de rosas se superponía. Pausa sutil. El vals comenzó, y Gossington Hall, una vez más, se llenó de música y risas, aquellas que lo habían hecho famoso en años pasados. Pero la señorita Marple, mirando desde su rincón tranquilo, sintió esa familiar punzada de inquietud, esa que su larga experiencia le había enseñado a nunca ignorar. Tono grave, algo en la escena, reflejado en el ritmo elegante de los bailarines, no era como debía ser esta noche en Gossington Hall. El vals de Strauss fluyó como oro líquido por la casa, una melodía que parecía alzar las viejas paredes con su elegancia evocadora. La señorita Marple, de pie cerca de las puertas francesas, observaba cómo las parejas se desplazaban en armonía sobre el parquet pulido, sus movimientos trazaban sombras y luces bajo los candelabros suavemente atenuados. Sir Julian Frobisher se revelaba como un bailarín consumado, guiando a la señora Benicia Wyn con soltura y precisión a través de los pasos más intrincados. La tiara de diamantes, en su vitrina cerrada, brillaba con destellos dispersos, atrapando la luz de los candelabros y proyectando diminutos arcoíris sobre las paredes. Lady Bantry, bailando con el corpulento señor S.S., tenía una expresión de pura alegría, que a la señorita Marple le recordó a una niña en su primer baile. Tono cálido y nostálgico. El extraño aroma a rosas que envolvía a Sir Julian era ahora más fuerte, mezclándose de manera inquietante con los perfumes habituales de las damas, la colonia de los caballeros, y el dulce aroma floral de los jardines decorativos. Pausa. La señorita Marple estaba desconcertada. Recordaba claramente que Sir Julian prefería el sándalo, lo había notado en su breve saludo más temprano aquella misma noche. La señorita Cecily Black, vestida con seda borgoña, se mantenía cerca de la orquesta, una figura llamativa sobre las paredes crema. No estaba bailando, la señorita Marple lo notó con precisión, sino que observaba con una intensidad particular, enfocada directamente en Sir Julian y la señora Dobleregaene. Había algo en su mirada, que sugería más que simple curiosidad. Tono intrigante.
El señor Kentinrig se desplazaba con discreción por la periferia del salón, con los ojos atentos de un hombre responsable de que todo transcurriera con precisión. La señorita Marple advirtió cómo su mirada se detenía, una y otra vez, en la puerta de la sala de música, y recordó el apresurado trabajo de carpintería que había presenciado antes. El vals llegó a su crescendo. Los violines se alzaron en un pasaje familiar, cuando algo salió terriblemente mal. Tono tenso. Sir Julian, que giraba a la señora WYN con destreza, de repente vaciló. Su rostro, antes iluminado por el placer del baile, se volvió mortalmente pálido. Pausa. Presionó su mano libre contra el pecho, su boca se abrió en lo que parecía un jadeo de dolor o sorpresa. «Julian», exclamó la señora WYN, su voz cortando la música con una alarma punzante. El distinguido subastador se tambaleó, su elegancia habitual se desvaneció por completo. Con la otra mano se aferró al borde de su chaqueta. Su rostro se contorsionó, víctima de un dolor súbito e intenso. Los otros bailarines, alertados por el extraño comportamiento, comenzaron a detener sus movimientos. Poco a poco, se formó un amplio círculo alrededor del hombre colapsando. Tono de suspenso. La señorita Marple se levantó de su asiento con rapidez. Su tejido quedó olvidado. Sir Julian dio 2 pasos inestables, y luego cayó, pesadamente, al suelo de madera. Tump. Sonido seco. El golpe de su cuerpo contra el parquet pulido resonó en un salón que, de pronto, quedó completamente en silencio. «Detengan la música», ordenó Lady Bantry, su voz clara dominando la sala. La orquesta cesó al instante. Una calma densa cayó sobre todos, rota solo por jadeos suaves y murmullos de los invitados en estado de conmoción. El doctor Haddock, que conversaba tranquilamente con el vicario cerca de la mesa de refrescos, cruzó la sala con paso firme, el de un médico habituado a emergencias. La señorita Marple lo vio arrodillarse junto al cuerpo caído, sus manos expertas buscando de inmediato signos vitales. «Por favor, todos, un poco de espacio», pidió el doctor con firmeza, agitando las manos para apartar a los espectadores. «Lady Bantry, quizás pueda pedirle a Edwards que llame una ambulancia», añadió con tono rápido, sin dejar de revisar. Pero incluso mientras hablaba, la señorita Marple comprendió, por su expresión, que aquellas medidas llegarían demasiado tarde. Sir Julian yacía inmóvil. Su rostro, vuelto hacia la lámpara de araña, tenía la palidez inconfundible de la muerte. Su elegante vestimenta de noche, aún perfectamente colocada, brillaba con un contraste doloroso frente al desenlace. El doctor Haddock murmuró: «Noté algo extraño esta tarde». Lady Bantry, con el rostro pálido de angustia, se movía entre sus invitados con la gracia propia de una verdadera anfitriona, incluso en momentos de crisis. «Tal vez», sugirió con suavidad, «deberíamos retirarnos al salón mientras el doctor Haddock atiende a Sir Julian. Edwards, asegúrese de que se ofrezcan refrescos a los invitados». La sugerencia fue sensata, y poco a poco, los presentes comenzaron a salir del salón de baile. Las voces eran apenas susurros, una mezcla de confusión, tristeza y tensión contenida. La señorita Marple se quedó atrás. Sus ojos agudos captaban detalles que otros, envueltos en la conmoción, pasaban por alto. Tono observador. La señora Benicia WYN estaba apartada, sola, su rostro una máscara de compostura controlada, y, quizás por eso mismo, más inquietante que si hubiese mostrado dolor sincero. Sus manos temblaban ligeramente al alisar sus guantes de seda, y su mirada regresaba, una y otra vez, a la vitrina donde la tiara de diamantes continuaba brillando, como si se burlara de la tragedia de la noche. Tono grave. El señor Rigg seguía dirigiendo al personal con su eficacia habitual, pero la señorita Marple percibió una tensión adicional en sus gestos. Una vigilancia, que iba más allá de la preocupación profesional. La señorita Cecily Black, ahora cerca de la orquesta, parecía estar consolando a los músicos, visiblemente afectados por la interrupción. Pero también ella, escaneaba constantemente la sala con la mirada, como si buscara algo, o a alguien. «¡Qué tragedia!», susurró Lady Bantry, acercándose a la señorita Marple, con lágrimas en los ojos. El pobre Sir Julian, parecía tan lleno de vida. Estaba ansioso por presentar la tiara en el sorteo. «De hecho», respondió suavemente la señorita Marple, con una voz cargada de simpatía. «Aunque confieso, Dolly querida, hay algo bastante inusual en estas circunstancias». Antes de que Lady Bantry pudiera preguntar más, la voz del inspector Slack resonó en el salón. «Damas y caballeros, está claro que se trató de una insuficiencia cardíaca, provocada por la emoción de la noche.
Lamentable, ciertamente, pero estas cosas ocurren. No será necesaria ninguna investigación adicional. Pausa silenciosa. La orquesta, por sugerencia de Lady Bantry, volvió a tocar suavemente, eligiendo melodías discretas, como telón de fondo para la nueva atmósfera en el salón. El vals que había sido tan trágicamente interrumpido fue reemplazado por un aire melancólico que parecía más apropiado para las circunstancias cambiadas. Pero la señorita Marple, mientras finalmente se dirigía hacia el salón con los otros invitados, se encontró preocupada por un sentido persistente de que el diagnóstico confiado del inspector Slack era, quizás, algo prematuro. El pinchazo en el abrigo de cintura de Sir Julian, el extraño aroma de las rosas, el comportamiento nervioso de varios invitados, todo combinado para crear un patrón que su larga experiencia sugería podría justificar un examen más detallado. Mientras se detuvo en la puerta del salón de baile para una última mirada a la escena, los agudos ojos de la señorita Marple vieron algo brillante en el piso, cerca de donde se había caído Sir Julian. Algo pequeño y dorado, parcialmente escondido debajo de una de las delicadas sillas de caoba que habían sido desplazadas durante la confusión. Sea lo que sea, valdrá la pena esperar, reflexionó, mientras las exigencias de la cortesía reclamaban su presencia entre los angustiados invitados de Lady Bantry. Pero ella tomó una nota mental cuidadosa de su ubicación, ya que la experiencia le había enseñado que, en asuntos de muerte súbita, incluso los detalles más pequeños podrían ser de considerable importancia. El salón en Gossington Hall se había transformado en un refugio improvisado para los invitados conmocionados. Su comodidad familiar ofrecía un consuelo después de los impactantes eventos en el salón de baile. Lady Bantry se movía entre sus visitantes con una gracia tranquila, ofreciendo palabras de simpatía y asegurándose de que todos hubieran recibido refrescos restauradores. El suave tintineo de tazas de té y el murmullo tenue de la conversación creaban una atmósfera de compostura cuidadosamente mantenida. La señorita Marple se acomodó en una silla de esquina que le daba una excelente vista de la compañía reunida. Su tejido había sido recuperado del salón de baile, aunque sus agujas permanecían inactivas en su regazo mientras observaba las diversas reacciones al colapso repentino de Sir Julian. Las personas, había aprendido hace mucho tiempo, revelaban mucho sobre sí mismas en momentos de crisis. Y esta noche no era la excepción. La señora Benicia WGN se sentaba rígidamente erguida en el sofá, su collar de esmeraldas atrapaba la luz con cada respiración medida. Su compostura era admirable, pero la señorita Marple detectó una calidad de vigilancia en ella, que parecía ir más allá de la preocupación normal por el trágico giro de la noche. Cada pocos minutos, su mirada se dirigía hacia el salón de baile, como si una fuerza invisible la atrajera. El señor S.S., el banquero, se había posicionado cerca de la chimenea. Su rostro redondo mostraba una expresión de simpatía profesional que, sin embargo, parecía algo distante de una emoción genuina. Hablaba en tonos bajos con el señor Rigg, su conversación punteada por miradas significativas que sugerían asuntos de negocios, incluso frente a la muerte. La señorita Black se mantenía cerca del piano, su vestido borgoña era un toque de color profundo contra los muebles pálidos. Había quitado sus distintivos zapatos de baile de satén rosado y se encontraba de pie en sus calcetines, un gesto que podría parecer simplemente práctico, pero que a la señorita Marple le resultaba, de algún modo, significativo. Los ojos oscuros de la soprano tenían una energía nerviosa, en contradicción con su comportamiento externamente tranquilo. «Oh, Jane, querida». Lady Bantry se acercó, la angustia evidente escrita en su rostro. «¿Qué vamos a hacer? Pobre Sir Julian. Y pensar que la noche iba tan bellamente. Me siento bastante responsable, aunque no puedo imaginar que podría haber evitado una tragedia así». La señorita Marple alzó una mano para darle una palmadita tranquilizadora en la suya. «Mi querida Dolly, no debes culparte por lo que parece haber sido un hecho natural, aunque repentino. Estas cosas suceden, particularmente en caballeros de la edad de Sir Julian, que tal vez se han excedido un poco esta noche». Sin embargo, incluso mientras pronunciaba estas palabras reconfortantes, la señorita Marple no podía dejar de pensar en aquel peculiar pinchazo en el abrigo de Sir Julian, ni en el aroma persistente a rosas, tan fuera de lugar. La conclusión apresurada del inspector Slack, insuficiencia cardíaca, aunque ciertamente conveniente, le parecía quizás prematura dadas las circunstancias inusuales. «Lady Bantry», dijo suavemente, «me pregunto si necesitarás ayuda para ordenar el salón de baile. Estaría encantada de ayudar con cualquier pequeña tarea que pueda requerir atención». El rostro de Lady Bantry se iluminó con gratitud. «Oh, Jane, eso sería muy amable. Confieso que no tengo el corazón para examinar la escena por mí misma».
Pobres Edwards y el personal tienen bastante que manejar sin cargas adicionales. Las dos damas regresaron al salón de baile. Los candelabros de cristal brillaban ahora con todo su esplendor, arrojando sombras definidas en el suelo de parquet. La orquesta se había marchado, dejando su música en el aire como un recuerdo tenue. El doctor Haddock había concluido su examen, y el cuerpo de Sir Julian había sido retirado respetuosamente, dejando solo un contorno de tiza en el suelo, una huella silenciosa de la tragedia. La señorita Marple se dirigió directamente a la silla que había notado antes. Se inclinó y recogió lo que parecía ser el estuche de un caballero, una superficie dorada que brillaba a la luz. ¿Qué has encontrado, Jane?, preguntó Lady Bantry, apartándose de su contemplación de la vitrina con la tiara. El estuche de Sir Julian, creo, respondió Miss Marple, examinando el objeto con la misma atención cuidadosa que daría a un patrón de tejido particularmente intrincado. El estuche era de la mejor calidad, con una superficie de oro grabada con las iniciales de Sir Julian en un elegante guión. Pero fue el cierre dañado lo que llamó inmediatamente su atención. El delicado mecanismo se había roto limpiamente, sus bordes mostraban una apariencia peculiar, como si hubieran sido sometidos a una presión o calor intensos. Mira, dijo la señorita Marple, señalando. El cierre ha sido dañado. Estos bordes parecen haber sido sometidos a una fuerza considerable, y el ennegrecimiento sugiere calor. Uno casi podría pensar que fue golpeado por algo que se movía a gran velocidad. Abrió cuidadosamente el estuche dañado, revelando el forro de terciopelo en su interior. Sus ojos agudos detectaron una pequeña mancha gris incrustada en la tela, tan diminuta que podría haber pasado desapercibida para cualquiera menos observador. Con extremo cuidado, extrajo el fragmento con la punta de su aguja de tejer. La sustancia era curiosa, un polvo gris que brillaba ligeramente bajo la luz. Tenía la consistencia del polvo metálico, pero con algo más, algo que atrapaba la luz con minúsculos destellos. Curioso, murmuró, envolviendo el fragmento cuidadosamente en su pañuelo y guardándolo en su retícula. Creo que esto merece una investigación más profunda. Lady Bantry parecía perpleja. Pero, Jane, el inspector Slack fue bastante definitivo al afirmar que Sir Julian había sufrido una insuficiencia cardíaca. Este tipo de detalles, aunque ciertamente extraños, difícilmente pueden cambiar lo que claramente fue una muerte natural. La señorita Marple se enderezó lentamente, sus suaves ojos azules recorrieron el salón de baile con renovado interés. El apresurado trabajo de reparación en el panel de la sala de música, el peculiar aroma de las rosas, el comportamiento nervioso de los invitados, y ahora este estuche dañado con su misterioso residuo gris. Todo formaba un patrón que, según su experiencia, estaba lejos de ser natural. Tal vez tengas razón, querida, dijo con dulzura, sin querer alarmar innecesariamente a su amiga. Pero como siempre digo, los detalles, por pequeños que parezcan, pueden ser la clave de un gran misterio. Aunque he encontrado, a lo largo de los años, que cuando los pequeños detalles parecen inusuales, a veces demuestran ser bastante más significativos de lo que parecen a primera vista. Mientras se preparaban para abandonar el salón de baile, la señorita Marple echó una mirada final alrededor del elegante espacio. La tiara de diamantes todavía brillaba en su vitrina. Las puertas francesas se abrían a la terraza iluminada por la luna, y el contorno de tiza en el piso servía como un marcado recordatorio del trágico giro de la noche. Sin embargo, algo en el arreglo de los detalles continuaba molestándola. El estuche del espectáculo, con su cierre cortado y su fragmento gris incrustado, parecía susurrar violencia en lugar de muerte natural. Y si Sir Julian Frobisher había sido víctima de algún acto deliberado, entonces alguien entre los invitados cuidadosamente seleccionados en el baile de caridad de Lady Bantry estaba albergando un secreto muy oscuro. Vamos, Jane, dijo Lady Bantry suavemente. Los invitados se preguntarán qué ha sido de nosotras, y me temo que hemos tenido una tragedia bastante suficiente para una noche. Pero cuando regresaron al salón de dibujo, donde los invitados de Gossington Hall se habían reunido con inquietud, la señorita Marple se encontró observando cada rostro con renovada atención, preguntándose quién, entre ellos, podría ser capaz de asesinar. ¿Y qué lo habría motivado, precisamente en una celebración tan benéfica? ¿Serías tan amable de comprobar que el estuche esté cerrado de forma segura?, preguntó una voz nerviosa. Confío en lo que podrías encontrar allí. Desde los candelabros de arriba, todo seguía igual. Pero el estuche estaba vacío. El caso no ha estado fuera de la vista en toda la noche, exclamó Lady Bantry, llevándose la mano a la garganta, con el rostro pálido por la conmoción. ¿Cómo puede ser esto?
El estuche estaba cerrado. Y seguramente nadie se atrevería a robar justo delante de nuestras narices durante el baile. El inspector Slack, que había sido convocado por la conmoción, se acercó con su aire característico de irritación profesional. ¿Otro drama? Primero una insuficiencia cardíaca. ¿Y ahora robo? Estas reuniones de la sociedad ciertamente generan su parte de incidentes. La señorita Marple se aproximó al estuche vacío con gesto sereno. Examinó el interior con atención. La impresión donde la tiara había descansado seguía allí, y el cierre no mostraba señales de haber sido forzado. Agradezco que el estuche haya estado conmigo constantemente, dijo la señora Wynne, sacando de su pequeño bolso de cuentas una delicada llave de oro. Aquí está, como debería estar. Pero si las 3 llaves están contabilizadas, ¿cómo? Su voz se apagó al enfrentarse con la imposibilidad evidente de la situación. El inspector Slack examinó la cerradura con el aire de un hombre decidido a encontrar una explicación práctica para un misterio poco práctico. Las cerraduras se pueden forzar, declaró con satisfacción. Los ladrones profesionales tienen sus formas. Alguien claramente vio una oportunidad durante la confusión tras el colapso de Sir Julian. Pero la señorita Marple había notado algo que los demás habían pasado por alto. Con deliberación tranquila, se dirigió a la chimenea que dominaba una de las paredes del salón de baile. El hogar había sido limpiado y preparado para las festividades, pero sus ojos agudos detectaron algo brillante entre las cenizas frías. ¡Qué interesante!, murmuró, arrodillándose con una gracia que desmentía sus años. ¿Qué ha encontrado ahora, señorita Marple?, inquirió el inspector Slack, con un tono de exasperación apenas oculta. La señorita Marple extrajo cuidadosamente lo que parecía ser un único diamante de entre las cenizas. Lo sostuvo a la luz del candelabro. Había algo peculiar en sus bordes. ¿Y cómo llegó a estar en la chimenea?, dijo la señora Wynne, ahora completamente pálida. Esa piedra vale varios cientos de libras por sí sola. Ningún ladrón la descartaría descuidadamente. El señor Rigg se acercó a observar la piedra, sus ojos oscuros reflejando el brillo del diamante. Quizás se soltó durante el robo. Estas viejas chimeneas tienen bordes afilados que podrían atraparlo accidentalmente. Pero el inspector Slack ya se había aferrado a una línea de investigación más terrenal. La pregunta no es cómo llegó este diamante aquí, dijo, señalando con firmeza, sino a dónde se ha ido el resto de la tiara. Alguien en esta sala sabe más de lo que dice. Su mirada recorrió al grupo reunido con sospecha profesional, deteniéndose especialmente en la señora Wyn, cuya visible angustia la convertía en un foco natural de atención. La señorita Marple, sin embargo, envolvió cuidadosamente el diamante en un pañuelo y lo agregó al fragmento gris que había encontrado en el estuche de Sir Julian. 2 pruebas, ambas sugiriendo que los eventos de la noche eran mucho más complejos de lo que parecían. El momento es bastante significativo, observó con suavidad. Sir Julian colapsó a las 9, justo cuando el vals alcanzaba su punto más alto. Si la tiara fue robada durante la confusión posterior, el ladrón habría tenido, quizás 10 minutos antes de que se registrara el salón. 10 minutos es más que suficiente para un profesional, declaró el inspector Slack. Aunque debo admitir, el estuche cerrado presenta ciertas dificultades. Estos ladrones de joyas de la alta sociedad se están volviendo muy sofisticados. El señor S.S., que había estado observando en silencio cerca de la puerta, dio un paso adelante con el porte cuidadoso de quien trata a diario con objetos valiosos. Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que esto no fuera un robo al azar, propuso. La tiara fue donada específicamente para el sorteo de esta noche, convirtiéndola en un objetivo evidente para cualquiera que hubiera estado observando con antelación. La señorita Cecily Black, todavía descalza y en pie sobre sus calcetines, se acercó al grupo. No pude evitar notar, dijo suavemente, que varias personas mostraban un interés particular en la vitrina de la tiara. Aunque, por supuesto, eso no es extraño, considerando su valor. Pero la señorita Marple estaba más intrigada por la peculiar condición del diamante que por las especulaciones sobre el culpable. Los bordes esmerilados hablaban de una exposición a calor intenso, un detalle que, sin duda, se relacionaba con el estuche dañado y el misterioso fragmento gris. Me pregunto, dijo pensativamente, si podríamos examinar la sala de música con más cuidado. Las puertas francesas dan acceso directo a la terraza. Alguien podría haberlas usado para evitar los pasillos principales. La sugerencia era práctica, y el grupo se desplazó como uno hacia la pequeña cámara. Allí, la señorita Marple había notado anteriormente las reparaciones apresuradas en un panel de pared.
La sala parecía intacta, sus muebles elegantes dispuestos como al inicio de la velada. Sin embargo, mientras la señorita Marple permanecía en la puerta, observando con la paciente atención de quien ha hecho de los pequeños detalles su campo de estudio, se sintió cada vez más segura de que la sala de música ocultaba secretos. El panel de pared recientemente reparado, el aroma persistente de rosas alrededor de Sir Julian, y ahora, la misteriosa desaparición de la tiara, todo parecía formar parte de un patrón complejo, mucho más que un simple robo. Alguien entre los distinguidos invitados de Lady Bantry ocultaba secretos que superaban por mucho el mero oportunismo. Y la señorita Marple se sintió más decidida que nunca a descubrir la verdad tras los acontecimientos, cada vez más misteriosos, de aquella inquietante noche. Las puertas francesas de la sala de música permanecían abiertas al aire nocturno, sus cristales reflejando la luz del candelabro, mientras ofrecían una vista serena de la terraza, iluminada por la luna más allá. La señorita Marple abordó el umbral con los cuidadosos pasos de alguien que entendía que incluso los detalles más pequeños podían resultar significativos para desentrañar los misterios cada vez más complejos de la noche. La terraza se extendía a lo largo de la sala de música, su superficie de piedra pálida bajo la luz plateada. Lady Bantry había mencionado anteriormente que había habido una breve ducha durante la tarde, y la señorita Marple podía ver que una delgada película de humedad aún se aferraba a las piedras antiguas, creando una superficie que capturaría fácilmente impresiones. ¡Qué fortuito!, murmuró, pisando cuidadosamente la terraza y examinando el suelo ante ella. El inspector Slack, que había seguido al grupo a la sala de música, se acercó con su aire característico de escepticismo profesional, en busca de pistas en el jardín. ¿Ahora buscamos aquí también? Apenas creo que nuestro ladrón hubiera sido lo suficientemente considerado como para dejar tarjetas de visita en los macizos de flores. Pero la señorita Marple ya había descubierto algo mucho más significativo que tarjetas de visita. La superficie de piedra húmeda mostraba impresiones claras de huellas, dos conjuntos distintos que emergían de las puertas francesas y seguían caminos diferentes a través de la terraza. Lady Bantry, llamó suavemente, ¿puedo molestarte por una lámpara? La luz de la luna, aunque romántica, es apenas suficiente para un examen adecuado. Edwards apareció como si fuera convocado por arte de magia, con una lámpara de huracán que arrojó un círculo constante de luz dorada sobre las piedras de la terraza. La señorita Marple la aceptó con gratitud y comenzó su cuidadosa inspección de las huellas. El primer conjunto de impresiones era fácilmente identificable como perteneciente a los zapatos de noche de charol de un caballero, las suelas dejando marcas crujientes y bien definidas en la piedra húmeda. Las huellas conducían desde las puertas francesas hacia los escalones del jardín, y luego regresaban por el mismo camino, sugiriendo que alguien se había aventurado a salir y luego había cambiado de opinión. El señor S. observó en silencio la señorita Marple, señalando la forma y el tamaño característicos de las impresiones. Estas coincidirían con sus zapatos de charol. El banquero, que había estado parado cerca de la puerta con los demás, dio un paso adelante con obvia incomodidad. Es posible que haya salido brevemente por algo de aire. El salón de baile era bastante cálido, y sentí la necesidad de un momento de descanso. ¿Cuándo fue esto?, preguntó el inspector Slack con tono agudo de autoridad. El señor S. pareció considerar la pregunta cuidadosamente. Poco después del colapso de Sir Julian, debería pensar. La emoción de la noche, ¿entiende? Me encontré necesitando un momento para recopilar mis pensamientos. Pero fue el segundo conjunto de huellas lo que llamó la atención particular de la señorita Marple. Estas impresiones eran más pequeñas y delicadas, claramente pertenecientes a los zapatos de baile de una dama. Lo notable, sin embargo, era el patrón distintivo dejado por el tacón, una impresión en forma de rosa, inmediatamente reconocible. Los zapatos teatrales de Miss Black, observó Lady Bantry, reconociendo el diseño único. Esas tapas de goma en forma de rosa son bastante inconfundibles. Miss Black, que aún estaba de pie en sus medias dentro de la sala de música, parecía genuinamente desconcertada. No he estado en la terraza en toda esta noche. Seguramente debe haber algún error. La señorita Marple trazó el camino de las delicadas huellas con su lámpara, siguiéndolas mientras conducían desde las puertas francesas hacia el otro extremo de la terraza. A diferencia de las del señor S., que formaban un recorrido claro de ida y vuelta, estas impresiones seguían solo una dirección, desapareciendo por completo en el borde de la terraza, donde los escalones descendían hacia los senderos del jardín. Lo más curioso, murmuró, examinando la impresión final cerca de los escalones. Las huellas sugieren que alguien salió por la terraza, pero no regresó por la misma ruta. La señora Venetia Wynne,
que había mantenido su rígida compostura a pesar de las conmociones de la noche, se acercó para examinar la evidencia. Quizás la señorita Black se equivoque al decir que no usó la terraza. En tiempos de angustia, la memoria puede jugarnos trucos. Pero la señorita Marple había notado algo más sobre las impresiones en forma de rosa. Aunque eran claras y bien definidas, su profundidad y nitidez le parecieron especialmente significativas. La piedra húmeda había capturado cada detalle con notable precisión, lo que sugería que quien las había hecho se había movido con propósito, no con la despreocupación de alguien que solo busca aire fresco. El señor Rigg subió a la terraza, su ojo práctico evaluando la evidencia como alguien acostumbrado a las observaciones al aire libre. Las impresiones son bastante frescas, hechas en las últimas horas, ciertamente, dada la condición de la piedra y el clima de la noche. Pero si la señorita Black insiste en que no ha estado en la terraza, reflexionó el inspector Slack con evidente frustración, entonces se equivoca, o alguien más llevaba sus zapatos distintivos. La señorita Marple examinó cuidadosamente el umbral donde comenzaban las huellas en forma de rosa. Las impresiones surgían con precisión desde la puerta, sin marcas parciales ni señales de duda. Quien las hizo, murmuró, pisó la terraza con un propósito claro. Y el momento podría ser significativo. Si estas huellas se hicieron durante la confusión posterior al colapso de Sir Julian, cuando la atención de todos estaba en el salón de baile, alguien podría haber aprovechado para salir por la terraza sin ser visto. Lady Bantry se llevó la mano al pecho, con creciente angustia. ¿Pero por qué alguien necesitaría irse tan secretamente? ¿Y si los zapatos de Miss Black hicieron estas marcas, dónde está ella ahora sin ellos? La pregunta flotó en el aire nocturno como un desafío a la lógica. La señorita Cecily Black se mantenía claramente visible en la puerta de la sala de música, sus pies descalzos, sin zapatos. Sin embargo, la evidencia en la terraza sugería que sus distintivos zapatos de baile habían recorrido ese mismo camino horas antes. La señorita Marple se enderezó lentamente, su mente trabajando con las implicaciones de lo que habían descubierto. La excursión nerviosa del banquero a la terraza era fácil de explicar. Pero las misteriosas huellas de la soprano, sin un regreso correspondiente, sugerían algo mucho más complejo. Creo que, dijo pensativamente, deberíamos examinar los zapatos de Miss Black con más cuidado. Si realmente son responsables de estas impresiones, pueden contarnos mucho sobre los eventos de la noche. La sugerencia envió un escalofrío visible a través del grupo reunido, pues implicaba que alguien entre ellos había participado en actividades que iban mucho más allá del simple robo de una tiara de diamantes. Las huellas en la terraza iluminada por la luna hablaban de secretos y engaño, de planificación cuidadosa y ocultación deliberada. Mientras se preparaban para regresar al calor de la casa, la señorita Marple echó una mirada final a la superficie de piedra que había preservado tales pruebas reveladoras. La combinación del vitrina dañada de Sir Julian, el misterioso diamante en la chimenea, y ahora estas enigmáticas huellas, comenzaba a formar un patrón que sugería que los trágicos eventos de la noche habían estado lejos de ser accidentales. Alguien había usado el baile de caridad de Lady Bantry como cobertura para actividades que finalmente habían conducido a la muerte. Y la señorita Marple se encontró más decidida que nunca a descubrir la verdad tras el rompecabezas cada vez más siniestro. El regreso al calor de Gossington Hall trajo consigo una sensación renovada de la trágica complejidad de la noche. Cuando el pequeño grupo regresó a través de la sala de música, la señorita Marple se encontró estudiando las caras a su alrededor con mayor atención. El descubrimiento de las huellas había agregado otra capa de misterio a lo que el inspector Slack continuaba insistiendo en que era un simple caso de muerte natural, seguido de robo oportunista. Edwards, el mayordomo, apareció en la puerta con una dignidad medida que le había servido bien a través de décadas de servicio en grandes casas. Su expresión llevaba la gravedad particular que los mayordomos reservan para momentos de crisis genuina. Rogando su perdón, mi señora, se dirigió a Lady Bantry con cortesía formal, pero hay un asunto que creo que puede requerir su atención con respecto a la solicitud final del difunto Sir Julian esta noche. Lady Bantry se volvió hacia él con la atención inmediata que tales palabras exigían. Por supuesto, Edwards. ¿Qué es? Las manos del mayordomo se abrazaban a sus espaldas, a la manera de un hombre que entregaba información que encontraba personalmente angustiante. Sir Julian se acercó a mí aproximadamente 10 minutos antes de que comenzara el baile, mi señora. Solicitó que preparara una tostada privada con la señora WYN, 2 flautas de nuestro mejor champán que se servirían en la sala de música, en el rincón, a las 8:55. El rostro de la señora Venecia WYN, ya pálido por los choques de la tarde, pareció perder lo poco de color que le quedaba. ¿Una tostada privada?
Me temo que no entiendo. Sir Julian no hizo tal arreglo conmigo. Edwards mantuvo su compostura profesional mientras ofrecía información que claramente le estaba causando molestias. Sir Julian fue muy específico, señora. Indicó que la esperaría allí. Se refería a una cuestión de interés comercial mutuo. Parecía bastante contento con lo que tenía la intención de discutir. La señorita Marple observó el intercambio con la gran atención que podría haber dado a un bordado particularmente intrincado. El momento que Edwards mencionó, las 8:55, era significativo. El baile había comenzado puntualmente a las 9, lo que significaba que la reunión privada prevista de Sir Julian habría ocurrido solo 5 minutos antes de su colapso. ¿Entregó el champán según lo solicitado?, preguntó suavemente. De hecho, lo hice, señorita, respondió Edwards. 2 flautas de nuestra mejor cosecha fueron servidas en la bandeja de plata en la sala de música, precisamente como lo había especificado Sir Julian. Aunque confieso que me sorprendí un poco cuando ni Sir Julian ni la señora WYN aparecieron para la cita. La atención del inspector Slack fue atraída por esta nueva información. ¿Y qué ocurrió con el champán?, inquirió. La expresión de Edwards sugirió una leve desaprobación por el desperdicio. Las flautas permanecieron intactas durante los disturbios de la noche. Las recuperé solo al limpiar la sala tras el desafortunado colapso de Sir Julian. ¿Intactas, dice? El tono de la señorita Marple tenía una nota de particular interés. ¿Ambas flautas? Bueno, se corrigió Edwards, con la precisión de un hombre acostumbrado a la exactitud. Una de las flautas había sido tocada, aunque no consumida. El borde tenía huellas dactilares claras, y había una ligera marca, como si alguien hubiera comenzado a beber, pero luego lo hubiera dejado a un lado de inmediato. Las manos de la señora WYN temblaron ligeramente mientras alisaba los guantes de seda. Les aseguro que no tenía conocimiento de ninguna reunión propuesta. Sir Julian ciertamente no hizo tal arreglo conmigo directamente. Pero la señorita Marple se había movido ya hacia el rincón de la sala de música, donde Edwards indicó que el champán había sido colocado. El pequeño espacio estaba decorado con elegancia, con una mesa delicada y 2 sillas posicionadas para brindar privacidad mientras permanecían dentro de la habitación principal. Hubiera sido un lugar ideal para una conversación discreta. Edwards, dijo pensativamente, ¿podría ser posible examinar las flautas que se usaron? Me doy cuenta de que ya pueden haber sido lavadas, pero tal vez. Oh, no, señorita, respondió Edwards, con evidente alivio por poder proporcionar algo útil. Dadas las circunstancias inusuales de la noche, pensé que era mejor dejarlas aparte hasta la mañana. Permanecen en el estante de la despensa exactamente como las encontré. La pequeña procesión que se dirigió a la despensa incluía a la señorita Marple, Lady Bantry, el inspector Slack y la señora WYN, que parecía incapaz de permanecer atrás a pesar de su evidente incomodidad. Edwards los condujo por los corredores de servicio con una eficiencia tranquila fruto de años de práctica. Marple examinó cuidadosamente las flautas sin tocarlas, señalando las huellas dactilares en un borde, mientras que el otro vaso permanecía impecable. Pero fue la condición de la flauta tocada lo que atrajo su atención, una fina capa gris que se aferraba al borde, tan sutil que fácilmente podría haber pasado desapercibida a un ojo menos observador. Pidió un pañuelo para recolectar cuidadosamente una muestra del polvo. Trabajar con sustancias inusuales, la chimenea, y ahora este residuo metálico en la flauta de champán. Todo parecía apuntar a un patrón que iba más allá de la coincidencia. Les juro a todos, no sabía nada de ninguna reunión propuesta, insistió la señora WYN. Y aunque el estrés emocional puede contribuir a un fallo cardíaco, debo decir que el residuo de polvo en la flauta es bastante desconcertante. Las partículas de metal no son un aditivo común en el champán vintage. Cuando regresaron a la casa principal, la señorita Marple se encontró cada vez más convencida de que los eventos de la noche habían sido cuidadosamente orquestados por alguien con un conocimiento íntimo de Gossington Hall y sus invitados. La reunión de champán que nunca ocurrió. Las misteriosas huellas en la terraza. Y la tiara de diamantes desaparecida. Todo sugería un nivel de planificación que iba mucho más allá de un crimen oportunista. Alguien, entre los invitados cuidadosamente seleccionados de Lady Bantry, había usado el baile de caridad como cobertura para actividades que finalmente habían provocado la muerte. Y la señorita Marple comenzaba a sospechar que la verdad detrás del colapso de Sir Julian podría resultar mucho más siniestra de lo que nadie había imaginado. El reloj del abuelo en el hall de entrada de Gossington Hall marcó la medianoche,
justo cuando la señorita Marple se encontró incapaz de instalarse en la cómoda cama que Lady Bantry había preparado tan cuidadosamente para ella. Los eventos de la noche giraban en su mente con la persistencia de un rompecabezas que exigía una solución. Cada pieza de evidencia se conectaba con otras de una manera que sugería un patrón mucho más complejo que las convenientes conclusiones del inspector Slack. Saliendo en silencio de su cama, la señorita Marple se envolvió la bata alrededor de los hombros y se abrió paso a través de los pasillos oscuros hacia la sala de música. La casa se había sumido en ese profundo silencio que solo ocurre en las horas más pequeñas, roto ocasionalmente por el crujido de las viejas maderas o el sonido lejano del viento en los aleros. La sala de música estaba vacía y quieta. La luz de la luna se filtraba a través de las puertas francesas, creando charcos de luz plateada sobre el piso pulido. La señorita Marple se movió cuidadosamente entre las sombras, su mente regresando una y otra vez al panel de pared ligeramente desajustado que había llamado su atención más temprano en la noche. Las palabras del joven carpintero resonaban ahora en su memoria. El señor Ridge había sido bastante particular sobre el trabajo, queriendo que se hiciera solo, y no se hicieran preguntas. Dichos requisitos específicos, en la experiencia de Miss Marple, a menudo indicaban más que simples preocupaciones estéticas. Estaba examinando el panel más de cerca cuando el sonido suave de los pasos en el corredor anunció la llegada de otro vagabundo nocturno. El sargento Lake, del cuerpo de policía local, apareció en la puerta, su linterna arrojando un círculo constante de luz en la habitación. Señorita Marple, dijo en voz baja, con ese tono respetuoso que la policía local había aprendido a usar al dirigirse a la anciana, cuyas observaciones habían demostrado ser invaluables en casos anteriores. Podría haber sabido que estaría aquí. El inspector Slack me envió a echar otro vistazo, aunque está convencido de que no hay nada más que encontrar. La señorita Marple sonrió calurosamente al joven sargento, cuya inteligencia práctica había llegado a apreciar. Buenas noches, sargento Lake, o tal vez debería decir buenos días. Confieso que me encontré incapaz de descansar con tantas preguntas sin respuesta. ¿El panel de pared? Preguntó Lake, señalando la dirección de su atención. De hecho, me he estado preguntando sobre las instrucciones específicas del señor Ridge al carpintero. Cuando alguien insiste en métodos particulares sin explicación, suele ser porque tiene razones que prefiere no compartir. El sargento Lake se acercó al panel con la atención cuidadosa de un hombre que había aprendido a valorar los instintos de Miss Marple. Se ve recién hecho, vea cómo la mancha de madera no ha combinado con los paneles circundantes, y todavía hay virutas de madera en las esquinas que el carpintero pasó por alto. Juntos, examinaron el panel más de cerca. Los agudos ojos de la señorita Marple detectaron irregularidades sutiles en la superficie, lugares donde el nuevo trabajo no se alineaba con la artesanía original. Más significativamente, notó que una sección del panel parecía ceder ligeramente bajo presión. Sargento Lake, dijo pensativamente, ¿podría tener alguna herramienta que nos ayude a examinar esto más a fondo? Tengo una sospecha bastante fuerte de que las reparaciones del señor Ridge pueden haber ocultado más que carpintería dañada. Lake produjo una navaja de bolsillo y comenzó a trabajar cuidadosamente en los bordes de la sección sospechosa. La madera fresca cedió mucho más fácilmente de lo que debería, sugiriendo que el trabajo de reparación había sido diseñado para la apariencia, no la durabilidad. En minutos, una sección del panel se abrió, revelando una cavidad oculta. La linterna del sargento iluminó su interior. Miss Marple examinó el curioso dispositivo sin tocarlo, su mente trabajando rápidamente a través de las implicaciones del descubrimiento. La pistola parecía una de percusión, antigua, pero su cañón había sido recortado hasta dejar poco más que el mecanismo de disparo y un trozo de metal. Lo más ingenioso, murmuró. ¿Ve cómo se ha empacado el hocico con algún tipo de material? No está diseñado para disparar una bala convencional, en absoluto. El sargento Lake probó cuidadosamente el barril acortado con un alambre delgado de su juego de herramientas, extrayendo una mezcla de sustancias que brillaban a la luz de la linterna. Polvo de plomo, dijo con creciente emoción, y lo que parece ser diamantes triturados. Lo suficiente como para llenar el cañón por completo. Las implicaciones del descubrimiento enviaron un escalofrío a través de la habitación iluminada por la luna. No era un arma convencional, sino un dispositivo diseñado con un propósito muy específico. Los fragmentos de diamantes y el polvo de plomo crearían una explosión devastadora a corta distancia, capaz de destruir su objetivo sin dejar evidencia clara del arma utilizada. La tiara, dijo la señorita Marple suavemente, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse en su mente.
Alguien diseñó esta arma para destruir la tiara de diamantes y, al mismo tiempo, crear un proyectil capaz de matar. La brillantez del esquema es tan horrible como ingeniosa. Una sola explosión pulverizaría los diamantes, dando la apariencia de robo, y el mismo acto sería mortal. Los fragmentos de diamantes, impulsados por el polvo de plomo, penetrarían tela y carne con un efecto letal. ¿Pero cómo se disparó?, preguntó Locke, examinando el mecanismo. Este tipo de pistola requiere ignición manual. Miss Marple estudió el panel con mayor atención, observando el posicionamiento preciso de la cavidad. El arma estaba dirigida a través de la pared, sargento. Alguien podría haberla disparado desde esta posición oculta, sin ser visto. El panel proporcionaba ocultamiento y un puerto de disparo. La ubicación era perfecta. La sala de música, específicamente el rincón donde Sir Julian debía encontrarse para el brindis, estaba directamente en la línea de tiro. Señorita Marple, dijo Locke con creciente comprensión. Si alguien disparó esta arma a Sir Julian mientras estaba en ese rincón, explicaría el pinchazo en su chaleco, el residuo gris y la ausencia de bala convencional. Efectivamente, asintió ella pensativamente. Y el residuo que encontré en su chaleco sería la mezcla de diamantes pulverizados y plomo, fusionados por el calor de la explosión. El arma destruyó la evidencia del robo, mientras cometía el asesinato. El reloj del abuelo dio la media hora. Su sonido resonó en la casa tranquila como un recordatorio del paso del tiempo. Miss Marple y el sargento Locke permanecieron en la habitación iluminada por la luna, contemplando las implicaciones. Alguien había preparado meticulosamente esta arma letal, ocultándola tras paneles reparados a la carrera y cronometrando su uso durante el baile benéfico. La pregunta ahora, dijo la señorita Marple en voz baja, es, ¿quién entre nuestros sospechosos tenía el conocimiento, la oportunidad y el motivo para construir tal dispositivo? Y más importante aún, ¿cómo atrajeron a Sir Julian al lugar preciso del disparo fatal? Mientras aseguraban cuidadosamente la evidencia y se preparaban para alertar al inspector Slack, la señorita Marple reflexionó sobre el frío cálculo que representaba el arma. Alguien había convertido la generosidad de Lady Bantry en una oportunidad para matar. La verdad tras la muerte de Sir Julian comenzaba a salir de las sombras, pero Miss Marple sospechaba que lo más impactante aún estaba por descubrirse. El descubrimiento del arma había transformado lo que el inspector Slack había desestimado como muerte natural, en un caso inconfundible de asesinato premeditado. Al amanecer, el propio inspector llegó a Gossington Hall. Su confianza anterior fue reemplazada por la sombría determinación de un hombre que comprendía, finalmente, la gravedad de la situación. Esto, anunció ante los reunidos en la sala de desayuno, es oficialmente una investigación de asesinato. Nadie abandona la propiedad hasta que tengamos un registro exhaustivo de los movimientos de todos durante la noche pasada. Miss Marple, fortalecida por el excelente té y las tostadas de Lady Bantry, observó las diversas reacciones con su acostumbrada atención aguda, sabiendo que la clave del crimen estaba entre ellos. La señora Penicia Wynne se sentó rígidamente erguida, su collar de esmeraldas atrapando la luz de la mañana, mientras sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza de té. La señorita Cecily Black había recuperado sus distintivos zapatos de danza y los usaba a pesar de la hora temprana, aunque Miss Marple notó con qué frecuencia su mirada se dirigía hacia las puertas de la terraza. El señor Rigg mantenía su aire de competencia profesional, aunque una tensión en sus movimientos sugería que los descubrimientos de la noche anterior lo habían afectado más de lo que deseaba admitir. El señor S. parecía sinceramente desconcertado por el giro de los acontecimientos, su instinto de banquero para procedimientos ordenados claramente perturbado por el caos violento que había emergido de lo que debía ser una reunión caritativa pacífica. Sargento Locke, continuó el inspector Slack, quiero que realice una búsqueda exhaustiva de las instalaciones, en especial cualquier área que pueda contener evidencia relacionada con la construcción u ocultación de esta arma. Comience por las dependencias y avance sistemáticamente hacia la casa principal. La señorita Marple se levantó en silencio de su silla, dejando a un lado su tejido con la precisión cuidadosa de alguien que había tomado una decisión. Inspector Slack, si pudiera hacer una sugerencia. Dado que el arma parece haber sido preparada con mucha antelación, quien haya sido responsable necesitó tiempo y privacidad para su construcción. Tal vez deberíamos prestar especial atención a las áreas donde alguien podría haber trabajado sin molestias. La expresión del inspector sugería que encontraba el Consejo Civil algo irritante, pero su respeto por las contribuciones anteriores de la señorita Marple le impidió descartarlo por completo. ¿Qué tiene en mente? Los edificios de la finca,
en especial cualquier taller o área de almacenamiento a la que el señor Ridge haya tenido acceso en su calidad de gerente. Preparaciones tan elaboradas requieren herramientas y materiales que pueden haber dejado rastros. El rostro del señor Ridge permaneció cuidadosamente neutral, aunque Miss Marple detectó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Por supuesto, inspector. Estoy dispuesto a brindar acceso a cualquier área que desee examinar, aunque debo señalar que mis deberes requieren que me encuentre en muchas partes de la finca, a menudo a horas inusuales. La búsqueda que siguió se realizó con meticulosa determinación. El sargento Lake lideró a un pequeño equipo a través de las diversas dependencias, examinando cobertizos de herramientas, salas de almacenamiento y el antiguo complejo de establos que había sido adaptado a usos más modernos. Miss Marple los acompañó con el permiso de Lady Bantry, su ojo observador captando detalles que podrían escapar a una investigación más convencional. Fue en el altillo sobre los antiguos establos donde el sargento Lake hizo un descubrimiento que resultaría crucial para comprender los eventos de la noche. Escondido debajo de una pila de viejas mantas de caballos, envuelto en tela engrasada para protegerlo de la humedad, yacía un libro de cuero que difería notablemente de los libros contables estándar de la finca. Señorita Marple, llamó Lake suavemente, creo que debería ver esto. El libro mayor contenía entradas escritas con la cuidadosa caligrafía del señor Ridge, pero las cifras que registraba contaban una historia de manipulación financiera que iba mucho más allá de la simple gestión de una propiedad. Pagos registrados a varios comerciantes por trabajos que aparentemente nunca se completaron, compras de materiales y mejoras visibles que los justificaran, y lo más condenatorio, una serie de entradas que documentaban claramente la malversación sistemática de fondos destinados a la renovación de Gossington Hall. ¡Santo cielo!, murmuró Miss Marple, estudiando los meticulosos registros del engaño. El señor Ridge ha sido bastante exhaustivo al documentar sus propias actividades criminales. Pero fueron las últimas entradas del libro mayor las que proporcionaron la revelación más impactante, una serie de pagos al señor S., claramente identificado como el banquero responsable de los préstamos para la renovación del hall, registrados junto con notas que dejaban su propósito inconfundiblemente claro. Descubriendo el verdadero estado de sus finanzas, leyó Marple en voz baja. Ridge ha estado pagando a S. con piedras individuales de la tiara, presumiblemente retiradas y reemplazadas con copias de pasta. Miss Marple examinó la evidencia condenatoria con la misma atención con la que podría haber abordado un patrón de tejido particularmente complejo. El libro mayor revelaba una conspiración mucho más allá del simple robo. Abarcaba fraude, soborno y, en última instancia, asesinato para evitar el descubrimiento. Sir Julian debió descubrir el engaño, observó en voz baja. Quizás, con su experiencia evaluando artículos valiosos para subasta, notó que la tiara no era del todo genuina. La última entrada en el libro mayor, fechada solo 2 días antes del baile de caridad, contenía una nota que envió un escalofrío a través del aire de la mañana. J.F. sabe. Debe actuar antes de la exposición pública en el discurso del baile. Las implicaciones eran claras y escalofriantes. Sir Julian había descubierto la malversación de Ridge y la complicidad de S., y aparentemente planeaba exponer el fraude durante su presentación de la tiara en la subasta. La respuesta de Ridge había sido construir un arma homicida elaborada que eliminaría la amenaza mientras destruía simultáneamente la evidencia de su robo. El baile de caridad proporcionó la cobertura perfecta, dijo Miss Marple con cautela. Con todos los invitados entrados en el baile y las festividades, Ridge pudo disparar su arma oculta sin temor a ser descubierto de inmediato. La confusión tras el colapso de Sir Julian le dio tiempo adicional para establecer su coartada. El sargento Lake aseguró cuidadosamente el libro mayor como evidencia, aunque tanto él como Miss Marple entendían que su investigación estaba lejos de completarse. Las cuentas ocultas revelaban el motivo del asesinato, pero aún quedaban preguntas sobre el método preciso, el momento exacto del crimen, y el alcance completo de la conspiración. También tendremos que examinar los registros financieros de S., observó Lake. Si ha estado aceptando sobornos en forma de diamantes, debe haber evidencia de transacciones o depósitos inusuales. Mientras se preparaban para regresar a la casa principal con su condenatoria evidencia, Miss Marple reflexionó sobre la frialdad calculadora que representaba el libro mayor. Ridge no solo había traicionado la confianza de Lady Bantry y le había robado dinero, también había recurrido al asesinato para encubrir sus crímenes. El baile de caridad, destinado a recaudar fondos para una sala infantil, se había convertido en el escenario de una conspiración que revelaba los aspectos más oscuros de la codicia y la desesperación humanas. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del altillo, proyectando largas sombras sobre la escena del descubrimiento.
pero Miss Marple sentía poca calidez en sus rayos. La verdad detrás de la muerte de Sir Julian emergía pieza por pieza, pero ella sospechaba que las revelaciones más impactantes aún estaban por venir. El descubrimiento del libro mayor oculto había proporcionado el motivo, pero Miss Marple se encontraba cada vez más preocupada por cuestiones de método y oportunidad. Mientras el inspector Slack realizaba entrevistas formales con los sospechosos en el estudio de Lady Bantry, ella se dirigió en silencio hacia la sala de abrigos, donde se habían almacenado los accesorios de la noche. La sala de abrigos era un espacio pequeño y elegante en el vestíbulo principal, revestido de caoba y equipado con ganchos de latón para la comodidad de los invitados. La señorita Marple se movió entre los artículos restantes con la atención cuidadosa de alguien que entendía que incluso el más pequeño detalle podría resultar significativo para desentrañar los complejos engaños de la noche. Los accesorios teatrales de la señorita Black llamaron particularmente su atención. La soprano había mencionado anteriormente que, a veces, usaba accesorios y disfraces en el escenario para mejorar sus actuaciones, y varios artículos de maquillaje profesional y joyas de utilería permanecían en su pequeño estuche. Pero fue una delicada máscara de seda y encaje lo que hizo que la señorita Marple se detuviera en su examen. La máscara estaba bellamente confeccionada, claramente destinada al uso teatral, con un intrincado patrón de rosas trabajado en hilo de plata. Pero cuando la señorita Marple la levantó con cuidado hasta la luz, sus agudos ojos detectaron algo que envió un frío familiar de reconocimiento a través de su mente experimentada. Incrustadas en la delicada tela, particularmente alrededor de las áreas de la nariz y la boca, donde la respiración se concentraría naturalmente, había pequeñas partículas grises que brillaban ligeramente bajo la luz de la mañana. La señorita Marple extrajo cuidadosamente uno de los fragmentos usando su aguja de tejer, comparándolo con el residuo similar que había recogido del vitral dañado de Sir Julian. Las sustancias parecían idénticas bajo su examen minucioso. Ambas poseían el mismo brillo metálico y un peso curioso que sugería una mezcla de polvo de plomo y diamantes pulverizados. Más significativamente, la máscara llevaba ese aroma distintivo de rosas que la había desconcertado cuando lo detectó sobre Sir Julian durante el vals. Lo más interesante, murmuró, envolviendo cuidadosamente una muestra del residuo en su pañuelo para añadirla a su creciente colección de evidencia. Las implicaciones de su descubrimiento fueron tan inquietantes como reveladoras. Si la señorita Cecily Black había usado esta máscara durante la noche, y si ésta contenía residuos de la descarga del arma, entonces la soprano debía haber estado muy cerca del arma homicida cuando se disparó. Más preocupante aún, se dio cuenta de que el aroma a rosa de la máscara podría haber sido utilizado para ocultar otro olor revelador, particularmente el olor acre de la pólvora que inevitablemente acompañaría el disparo de cualquier arma. La señorita Marple se dirigió al estudio donde el inspector Slack estaba realizando sus entrevistas. Llegó justo cuando la señorita Cecily Black estaba siendo interrogada sobre sus movimientos durante el periodo crucial alrededor de las 9. Me estaba preparando para mi actuación, decía la señorita Black, su voz con los tonos claros que habían forjado su reputación en todo el condado. Siempre necesito varios minutos de ejercicios vocales antes de cantar en público, y uso la sala de música pequeña para ese propósito. ¿La sala de música donde estaba oculta el arma? Preguntó el inspector Slack con obvia sospecha. La compostura de la señorita Black parpadeó ligeramente. No tenía conocimiento de ningún arma oculta. Simplemente usé el espacio por sus propiedades acústicas, como lo he hecho en ocasiones anteriores cuando he visitado Gossington Hall. La señorita Marple se acercó en silencio, su suave presencia no causó alarma entre los presentes. Señorita Black, dijo con su característica cortesía, me pregunto si podría ayudarnos a comprender algo bastante desconcertante. Hemos descubierto algunos residuos interesantes en su máscara teatral, y espero que pueda explicar cómo llegaron allí. El rostro de la soprano palideció, pero su voz se mantuvo estable. Me temo que no entiendo lo que quiere decir, señorita Marple. La máscara contiene el mismo polvo metálico que encontramos en la escena de la muerte de Sir Julian, dijo Miss Marple, con intención clara. Entonces, el calor llegó, una ráfaga de palabras, como si la carga del secreto se hubiera vuelto demasiado grande para soportar. Su tono fue suave, sin juicio. Lo usé como parte de mi atuendo durante la primera parte del baile. Pero en la sala de música, hubo una explosión. Un sonido mucho más fuerte de lo que el señor Ree ya había descrito. Había humo, y un terrible olor ardiente que la máscara no podía ocultar. Cuando Sir Julian se derrumbó, entré en pánico y huí por las puertas de la terraza, desechando la máscara en la sala de capas mientras corría. Pero regresó al salón de baile sin sus zapatos, observó la señorita Marple.
Me los quité en el jardín para amortiguar mis pasos. Luego volví a entrar por la entrada de los sirvientes y me uní a los otros invitados. Esperaba que nadie notara mi ausencia durante la confusión. La expresión del inspector Slack fue sombría al contemplar la extensión de la manipulación de Rig. Entonces Rig la usó como cómplice involuntaria, dijo con gravedad. La colocó para proporcionar cobertura a la descarga del arma, asegurándose de que usted sería culpada si se descubría el engaño. Los sollozos de la señorita Black llenaron el estudio, mientras la realización completa de cómo había sido utilizada se instalaba en ella. Pensé que estaba ayudando a crear algo hermoso para la caridad. En cambio, ayudé a un asesino a matar a un buen hombre. La señorita Marple sintió una verdadera simpatía por la joven, que se había convertido en una herramienta involuntaria en el elaborado esquema de Rig. La evidente angustia de la soprano y su ignorancia del verdadero propósito de sus acciones la marcaban como víctima más que como cómplice, aunque la ley pudiera verlo de otra manera. La verdad detrás de la muerte de Sir Julian se volvía más clara con cada revelación. Pero la señorita Marple entendía que la confrontación más difícil aún estaba por venir. El plan cuidadosamente construido de Rig se estaba desmoronando pieza por pieza. Pero arrinconar a un hombre que ya había cometido asesinato para proteger sus secretos requeriría una considerable precaución. La primera luz del amanecer pintaba el cielo en suaves tonos de rosa y oro cuando la señorita Marple se encontró de pie, una vez más, en la terraza de Gossington Hall. Las linternas japonesas, que habían proporcionado tanta iluminación festiva para el baile de caridad, todavía brillaban suavemente en el aire de la mañana. Su papel de colores arrojaba delicados patrones de luz sobre la superficie de piedra, donde las huellas de la noche anterior permanecían claramente visibles. El inspector Slack había reunido a todos los sospechosos restantes en la sala de música, donde ya no se podía negar el arma oculta y su propósito mortal. La atmósfera estaba cargada de tensión, ya que cada persona contemplaba su papel en los trágicos eventos de la noche. La señorita Marple se movió en silencio entre los reunidos, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras trabajaba en el botín azul pálido que había ocupado su atención durante la investigación. Sus suaves ojos azules recorrían cada rostro con la evaluación cuidadosa de alguien que había pasado toda una vida comprendiendo las complejidades de la naturaleza humana. Creo, dijo suavemente, su voz con la autoridad que proviene de la certeza absoluta, que es hora de establecer la secuencia completa de eventos que llevaron a la muerte de Sir Julian Frobisher. Lady Bantry, pálida pero serena, se sentó junto a su amiga con la tranquila dignidad de quien ha aprendido que su confianza ha sido terriblemente traicionada. La señora Penicia WYN permanecía rígidamente erguida, su collar de esmeraldas atrapando la luz de la mañana, mientras sus manos temblaban en su regazo. Miss Black, cuya confesión había traído cierto alivio a pesar de sus terribles implicaciones, observaba con la expresión hueca de alguien cuya inocencia había sido para siempre destrozada. El señor S. se removía incómodo en su silla, los instintos de su banquero claramente alterados por el conocimiento de que su complicidad en el esquema de Rig lo convertía en cómplice de un asesinato. Y el propio señor Rig se paró cerca de la ventana, su cara desgastada con una expresión de neutralidad cuidadosa, que no engañó a nadie presente. El plan, la señorita Marple comenzó, con voz suave pero firme, era bastante ingenioso en su concepción, aunque finalmente defectuoso por la complejidad que estaba destinada a garantizar su éxito. Señor Rig, usted construyó un arma específicamente diseñada para cumplir dos propósitos, el asesinato de Sir Julian Frobisher, y la destrucción de la evidencia que habría expuesto su malversación de fondos. La expresión de Rig permaneció cuidadosamente controlada, aunque la señorita Marple detectó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Me temo que no sigo su razonamiento, señorita Marple, murmuró Rig, en un tono que apenas ocultaba su temor. El deringue modificado, oculto detrás del panel de pared apresurado, continuó ella, no se cargó con una bala convencional, sino con fragmentos de polvo y diamante de plomo, tomados de la misma tiara que Sir Julian había donado para la rifa de la noche. Cuando se disparó a corta distancia, esta munición inusual pulverizaría los diamantes restantes, mientras enviaba fragmentos de metal fundido y gema al corazón de su víctima. Ella se detuvo en su tejido para examinar el progreso del botín, su gesto creando un contrapunto extrañamente doméstico a la naturaleza sombría de sus revelaciones. Sir Julian había descubierto su robo sistemático de los fondos de renovación y sus arreglos, para los sobornos pagados en los diamantes robados. Pero su voluntad de aceptar esos pagos sin cuestionar su fuente, lo hizo cómplice de un engaño mucho mayor. Sufrió el fracaso de la finca, dijo con simpatía genuina. Señala directamente a su culpa. Algo había salido terriblemente mal.
Tomé los diamantes que Ella había escondido en la terraza, pero no pude conservarlos. La evidencia de mi vergüenza parecía arder en mi bolsillo. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y miró directamente a Ridge, con la mirada constante del juicio moral. Su plan era realmente inteligente, señor Ridge. El arma habría destruido la evidencia de su robo, mientras eliminaba a la única persona que podía exponer sus crímenes. La máscara de la señorita Black ocultaría el olor revelador, y la confusión que siguió al aparente ataque cardíaco de Sir Julian proporcionaría el tiempo necesario para establecer su coartada. Pero subestimó la persistencia de la evidencia, concluyó el inspector Slack sombríamente. Cada crimen deja rastros, y este dejó más que la mayoría. Los hombros de Ridge se hundieron cuando el peso del descubrimiento finalmente se estableció en él. Nunca tuve la intención de que llegara tan lejos. La malversación de fondos comenzó como una medida temporal para mantener solvente la finca, pero creció más allá de mi control. Cuando Sir Julian descubrió la verdad, vi todo lo que había construido desmoronarse, incluyendo su disposición a cometer un asesinato, dijo Lady Bantry en silencio, con una voz que llevaba una mezcla de tristeza y acero que sorprendió a todos los presentes. Cuando el inspector Slack colocó a Ridge bajo arresto y comenzó los procedimientos formales que llevarían el caso a su conclusión legal, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre el trágico desperdicio de los eventos de la noche. Una reunión caritativa, destinada a ayudar a los niños, se había convertido en el escenario de la codicia, el engaño y, en última instancia, el asesinato. La parte más triste, le dijo a Lady Bantry mientras veían a la policía escoltar a sus prisioneros, es que la generosa donación de Sir Julian a la sala de niños realmente elevará los fondos necesarios, aunque no en la forma que nadie pretendía. La publicidad que rodea su asesinato ha traído donaciones compasivas de todo el condado. Lady Bantry logró una sonrisa tenue. Arthur siempre decía que el bien podía provenir incluso de las circunstancias más oscuras, aunque apenas esperaba una demostración tan literal de su filosofía. Cuando el último de los vehículos policiales partió de Gossington Hall, dejando la tranquilidad de la mañana restaurada a su estado natural, la señorita Marple recogió su tejido una vez más. El botín azul pálido estaba casi terminado, su patrón simple, un recordatorio de que la vida continúa sus suaves ritmos, incluso después de la violencia. Un salón de baile, querida Dolly, dijo pensativamente, debería brillar solo con alegría. Sin embargo, cuando la codicia intenta bailar, su brillo se vuelve mortal.